Capítulo 481. Un entrenador desconcertante del país de los osos. 3 de abril. Después de que se anunciaron todas las reglas de la competencia, Hikaru comenzó con las dos chicas. No fue sin algunos incidentes menores en el camino. Por ejemplo, después de aprender las reglas, el primer compañero de equipo que pensó fue Hikaru. Sin embargo, Hikaru, después de haber formado un equipo, naturalmente lo rechazó y recomendó a Luo Chen. Sin decir adiós a sus viejos amigos y sin usar latías, Hikaru usó el modo de transporte más común, un avión. Debido a que las ubicaciones de los reinos secretos eran aleatorios, muchas carreteras o vías ferroviarias podrían cortarse fácilmente mediante reinos emergentes. Como resultado, estos modos de transporte no se enfatizaron más adelante. Además, tenían mucho tiempo. En lugar de preocupar a latías para volar, era mejor tomar un avión. Pero de esta manera, estaba rodeado por 3 hermosas chicas. El otro, naturalmente, era Latías en su estado transformado. Su primer destino fue Florida, donde se decía que el dios de las pesadillas residía. Hikaru no buscó deliberadamente a otros competidores. La razón por la que eligió este estado fue que era el más cercano a su ubicación actual. Según los rumores, la información sobre la aparición del dios de las pesadillas acababa de revelarse en Florida. Muchos residentes ya se quejaban de tener pesadillas constantes recientemente. Tan pronto como entró en este estado, incluso sin usar su fuerza de aura, Hikaru pudo sentir una sensación palpable de resentimiento proveniente de cada esquina. Este resentimiento se manifestó como privación del sueño. Evitar el sueño podría evitar las pesadillas. Para poder afectar a tanta gente, este Pokémon es tan poderoso. Al observar a las mujeres de mediana edad en la calle que podían comenzar a discutir en un sombrero, susurró Sakura. Cada uno de estos Pokémon legendarios tiene una habilidad única, intervino Suenai desde el lado. Después de hablar, ella miró a Hikaru. Hikaru tenía 2 de esos Pokémon. Aunque aún no habían crecido completamente, una vez que lo hicieran, no serían menos poderosos que el dios de las pesadillas aquí. ¿Estás seguro de que quieres ir a buscarlo? Sakura miró a Hikaru nerviosamente. Nunca había estado en una aventura en ningún lado desde que era niña. Su madre también había desaparecido durante la batalla entre Kyogre y Groudon. Por lo tanto, tenía una sensación natural de miedo hacia los Pokémon legendarios. Esta fue también la razón por la que estaba particularmente asustada cuando vio a Hikaru se atrevió a llevar a Latías al lado de Lugia. Por supuesto, Latías no contó. Hikaru dijo suavemente, no necesariamente. Estamos aquí para echar un vistazo. Latías nos protegerá. Latías asintió en el momento oportuno. Como un top Pokémon de 4 niveles de nivel de élite, con el impulso de sus habilidades y mega evolución, podría derrotar a un Pokémon de nivel de campeón ordinario. Se podría decir que mientras el oponente no fuera el nivel 100, Hikaru sintió que podía manejarlo, rascar eso, podría correr. El apodo de Lito Lavine no era para nada. Latías es muy confiable. Suenai, quien conocía las habilidades de Latías, no estaba demasiado preocupado. Muy bien, déjame ver de qué se trata esta pesadilla. Un brillo agudo parpadeó en los ojos de Hikaru, y su fuerza de aura floreció rápidamente. Aura Force fue definitivamente el mejor medio de detección. Bajo la percepción de su fuerza aura, aparecieron hilos de energía negra en su visión. Esta energía deambulaba inconscientemente sobre toda la ciudad. Cubriendo un área tan amplia, este es el verdadero dios de las pesadillas. Hikaru se sintió bastante emocional. El área cubierta por su fuerza de aura ahora podía detectar hasta 30 o 40 kilómetros, pero el área cubierta por esta energía ya era más grande que toda la región. Miró de esta manera. Toda la región de Florida debe estar cubierta por el dios de la energía de las pesadillas. De hecho, ninguno de estos Pokémon legendarios era simple. Bajo la percepción de su fuerza aura, un joven con cabello rubio y una camisa se acercó. Un Rotom específico de la competencia siguió a su lado. Claramente, este fue un entrenador competidor. El Zo, llamado al entrenador número 1 de la región de Waxia, Hikaru. El joven hablaba inglés con fluidez, dándole el tamaño de interés. La competencia aún no ha comenzado. No acepto desafíos. Aunque no hablaba inglés, su fuerza de aura le permitió comprender el significado detrás de las palabras de la otra parte. Volteando sus recuerdos, Hikaru rápidamente lo encontró en la información del oponente que había revisado. Un entrenador de división senior del país Bear, Yaming.
Era un entrenador especializado en el tipo de agua, con su Pokémon principal siendo Empoleon, Gastrodon, pero las palabras chinas pronunciadas con la otra parte debían traducirse por el Rotom que volaba a su lado. Sin embargo, su negativa a la batalla no hizo que la otra parte fuera. En cambio, miró a Hikaru y dijo significativamente: no vine a desafiar al señor Hikaru. Solo quería conocerte. No esperaba que el señor Hikaru fuera un hombre de pasión. La expresión de Hikaru se volvió fría. ¿Es esta la actitud de alguien que quiere conocerme? Ni un. Una poderosa fuerza psíquica envolvió instantáneamente el área donde estaban los pocos. En un instante, el ñaming sintió como si todo su cuerpo estuviera lleno de plomo, y su cuerpo inmediatamente se hundió, cayendo al suelo. ¿Psíquico? Este pensamiento pasó por su mente, pero no había visto ningún Pokémon. Luego vio a la chica pelirroja detrás de Hikaru. Venía de ella. ¿Tal poder psíquico? Disculparse. Hikaru dijo fríamente. Con su fuerza aura ya completamente desplegada, Hikaru podía sentir el tono frívolo de este entrenador del país de los osos. Junto con el ceño fruncido en la cara de su último año, le hizo que la tía haya aplicado la presión. Después de pasar tanto tiempo en la ilusión, sintió que sus emociones no eran tan estables como antes. O tal vez, no permitiría que nadie hable enfermo de Sakura y su señor. Lo siento. Bajo la intensa presión, el ñaming solo podía decir de gusto. Cada competidor podría obtener información sobre competidores de otros países. Y entre esta información, el más famoso fue sin duda Hikaru. Entrenador de 4 niveles Elite, el primer entrenador en usar Mega Evolution en una competencia, el legendario entrenador de Pokémon, usuario de Aura Force. Con todos estos títulos en una persona, era difícil no llamar la atención. A los entrenadores del país de los osos se les dijo al comienzo de su partida que, si es posible, deberían tratar de construir una buena relación con Hikaru. Quizás podrían obtener información sobre Mega Evolution. Y el organizador del torneo de selección de este sitio, la región M, sabía muy bien que un poder como Mega Evolution no podía ser poseído por un solo país, de lo contrario, fácilmente conduciría a que un país domine. Por lo tanto, celebraron este torneo de selección del sitio a cambio de los derechos de alojamiento del Pokémon Championship, precisamente para recopilar tanta información sobre la evolución de la Mega. Pero ahora, antes de que las dos partes hubieran hecho contacto, Yaming sintió que ya había causado una mala impresión en Hikaru. Más importante aún, esta persona llamada Hikaru se atrevió a atacar directamente. Era un competidor de división senior, después de todo. ¿No tenía ninguna cara que perder? La presión se disipó gradualmente. Yaming se puso de pie. Su rostro bastante sombrío mientras miraba a Hikaru. Después de mirar a la indiferente niña de cabello rojo, se fue sin decir otra palabra. Capítulo 482, Darkrai y Cresselia. ¿Qué tono tan molesto? Al ver a Yaming alejarse, Sakura frunció el ceño y dijo. Hikaru sacudió la cabeza. Si te importa demasiado lo que otros piensan, pasarás toda tu vida cambiando tú mismo. No había necesidad de eso. Luego centró su atención en el dios de las pesadillas. Con la sensibilidad de su fuerza de aura, no le pasó mucho tiempo sentir dónde estaba más concentrada esta energía. Darkrai, ¿te he encontrado? Ocultar tan profundamente, no es de extrañar que no puedan encontrarte. Se escondía en las sombras, pero no en las sombras de una sola área. La mayoría de los Pokémon de tipo fantasma pueden esconderse en las sombras. Desde la perspectiva de los entrenadores de la región M, Darkrai era lo mismo. Pero no pudieron encontrar en qué Shadow Darkrai se escondía. La región M había movilizado a sus entrenadores para buscar a Darkrai, pero sin la fuerza de aura, encontrar un Pokémon de tipo fantasma que quiere esconderse no es simple, y mucho menos Darkrai. Su energía cubrió todo el estado de Florida. Entonces su cuerpo podría aparecer en cualquier esquina oscura a través de esta energía. Esta habilidad era similar a la de Marsado. Ambos podrían viajar por el mundo de las sombras. Era solo que la energía de Darkrai era más fuerte. Está aquí. No había necesidad de que Hikaru fuera a buscarlo. En el momento en que su fuerza de aura se extendió para investigar, Darkrai ya lo había descubierto. OMS. Antes de que las dos chicas a su lado pudieran hablar, las sombras de las pocas de ellas parecían tomar forma, y finalmente, Darkrai, todo su cuerpo aparentemente envuelto en sombras y sus ojos parpadeando con un brillo rojo, emergieron desde adentro. Oscuro. Su voz era larga y prolongada, como un fuelle.
enviando un escalofrío por la columna vertebral. En el primer instante, la tía siguió las instrucciones de Hikaru y envolvió a los tres con su poder psíquico. En esta situación, ella podría usar el sigilo piadoso en cualquier momento. Dark. Human. Darkrai miró a Hikaru, su expresión ligeramente desconcertada. Aunque la otra parte lo estaba investigando con algún tipo de energía, no se sintió muy enojado. Hola, Darkrai. Hikaru hizo todo lo posible para que su actitud sea amigable. De hecho, con su afinidad mítica, siempre y cuando no se enojara con este tipo de Pokémon, básicamente no habría problemas. Oscuro. Entonces, ¿has venido a investigarme? La cara de Darkrai estaba llena de cansancio mundano. Hikaru decidió seguir su ejemplo y preguntar, quiero saber por qué te quedas aquí y por qué estás liberando la energía de la pesadilla. Pokémon, Darkrai. Habilidad, malos sueños. Género, sin género. Talento, legendario menor. Nivel, 98. Movimientos, deshabilitar, ataque rápido, hipnosis, sombra nocturna, doble equipo. Haz, vacío oscuro, comedor de ensueño, trama desagradable, pulso oscuro. Descripción, un Darkrai que ha extendido la energía de la pesadilla a través de la tierra, aparentemente esperando algo. Nivel 98, su fuerza fue indudablemente inmensa. Oscuro. Esperándolo. Un toque de tristeza apareció en la cara de Darkrai. Oscuro. Lo odia más cuando juego imprudentemente con los sueños de otras criaturas. Siempre me detiene, pero esta vez no ha aparecido durante mucho tiempo. ¿Oh? ¿Qué pasa con este aspecto de devoción resentida? Era como si alguien lo hubiera decepcionado. Pero estas pocas oraciones también le dieron a Hikaru una idea aproximada de la situación. Sin duda, Darkrai estaba esperando otro Pokémon. Y claramente, para que espere, además del significado revelado en sus palabras, este Pokémon probablemente fue su contraparte, Cresselia. ¿Quién hubiera pensado que estos dos Pokémon tenían una historia de amor prohibida? Pensando en esta posibilidad, Hikaru no pudo evitar casi perder la compostura. Al mismo tiempo, se preguntó si Cresselia aún no había llegado a este mundo. Quizás todavía estaba en ese reino secreto. Para encontrarlo con anticipación, tendría que encontrar al dios del espacio, Palkia. ¿Sabes dónde está? Hikaru preguntó tentativamente. Darkrai sacudió la cabeza. Dark. Si supiera, habría ido a encontrarlo hace mucho tiempo. Oscuro. Lo más probable es que no esté en este mundo en este momento. De lo contrario, con yo lanzando energía de pesadilla como esta, habría llegado hace mucho tiempo. Parecía que este Darkrai era bastante inteligente. Hikaru recordó una vez que busqué información sobre el legendario Pokémon de este mundo. El dios del tiempo y el dios del espacio habían luchado una vez en un lugar en la región M por alguna razón desconocida. El impacto fue tan grande que incluso interrumpió el espacio-tiempo de una parte de la región, que aún no se había recuperado y todavía era una zona prohibida para los humanos y los Pokémon. Darkrai le dio a Hikaru una mirada extraña. Ni siquiera hablemos de si podía encontrar el dios del espacio, que era lo mejor para esconderse. Incluso si lo hiciera, ¿por qué debería ayudarlo? ¿Porque su rostro era grande? Oscuro. Continuaré lanzando la energía de la pesadilla. Ustedes, los humanos, no deben tratar de detenerme. Darkrai lentamente se hundió en las sombras y se fue sin mirar hacia atrás. Por eso, este fue solo un pequeño interludio en sus largos años de espera. El humano antes era un poco especial. Y la multitud circundante no estaba sorprendida por la apariencia de Darkrai en absoluto, como si no pudieran verlo. Uf. Un nivel 98 Darkrai. Hikaru dejó escapar un aliento ligero. ¿Eso era Darkrai? Al ver que Darkrai finalmente se había ido, Sakura no pudo evitar preguntar. Había visto a Hikaru hablando con Darkrai durante mucho tiempo, pero no sabía lo que estaban diciendo. No se había atrevido a preguntar, por miedo a enojar a Darkrai. Parece que no tenemos que quedarnos aquí por mucho tiempo. Hikaru respondió. Basado en las historias del legendario dios de las pesadillas en Florida. Habían pasado más de 10 años. En otras palabras, Darkrai había estado esperando aquí durante más de 10 años. ¿De qué hablaron ustedes? Ese Darkrai se veía tan triste. Sakura, que nunca había tenido una experiencia tan novedosa, siguió haciendo preguntas. Hikaru era muy paciente. Hablemos a medida que avanzamos.
Ese Darkrai está eligiendo quedarse aquí porque está esperando un Pokémon. El grupo encontró un lugar desierto, luego la Tías los llevaba hacia su segundo destino, mientras que en el aire, Hikaru contó brevemente la historia de Darkrai. Difundir la energía de la pesadilla sobre un área tan grande como un distrito, aproximadamente del tamaño de una provincia, solo para atraer a esa Cresselia. Después de escuchar la historia, Sakura dijo con asombro. Eso fue millones de personas. Esto es solo mi suposición. Vaya, eso se siente tan devoto. Al darse cuenta de la verdad del asunto, Sakura no pudo evitar ser conmovido. Dedicado. Hikaru se frotó la frente. Afortunadamente, este tipo de cosas no había sucedido en la región de Waxia, de lo contrario, los entrenadores en esa área e incluso en la liga tendrían un dolor de cabeza masivo. Suenai simplemente sonrió frente a ellos sin decir una palabra. Sobre este asunto, por un lado, sintió que Darkrai era realmente valiente, pero por otro lado, ¿ella sintió? Capítulo 483, una moderación dispuesta. El 4 de abril. Después de salir de Florida, el primer destino de Hikaru fue Lightning Valley, hogar de Zapdos. El área que bordeaba estaba en el noreste de la región M, considerada un lugar económicamente próspero, y la industria más frecuente era la fabricación de bolas Pokéye. Se podría decir que la mitad de todas las bolas de Pokéye en la región M vinieron de aquí. Pero lo que fue frustrante fue que desde Lightning Valley se fusionó con la realidad hace 5 años. Zapdos se había dado cuenta de que a menudo podía llegar a las centrales eléctricas en las ciudades humanas para un banquete. Esto causó un inmenso sufrimiento por las productores. Cada vez que llegaba Zapdos, significaba cortes de energía y partos laborales. ¿Qué es lo que más temen las fábricas? Los cortes de energía y los partos laborales, porque eso significa que no pueden ganar dinero. Después de llegar aquí anoche, Hikaru encontró al azar una habitación de doble cama en un hotel. En cuanto al arreglo, era naturalmente Sakura y su señor durmiendo en una cama. Y él mismo en el otro. Por la noche, no sabía de qué estaban hablando los dos, pero se ríen, haciendo que el corazón de Hikaru pica con curiosidad. Por la mañana, Hikaru se levantó muy temprano, principalmente porque era el cuarto. Había una habilidad mensual para abrir. Miró la cama a su lado, todavía no había movimiento. Sin dudarlo, aprovechó ligeramente el sistema. Una luz roja pasó. Habilidad roja, concéntrica cuando hay compañeros de equipo cerca, la potencia de combate aumenta en un 30 a 50%. El aumento está determinado por el número de compañeros de equipo cercanos. Hikaru asintió con satisfacción. Hoy en día, la calidad de las habilidades mensuales era cada vez mayor. Esta habilidad, incluso en su impulso más bajo, fue del 30%. En batallas dobles, ya no podría cooperar debido a una gran brecha de poder. Esta habilidad probablemente apareció debido a sus pensamientos subconscientes durante la batalla en el gimnasio psíquico. Volvió a mirar la tienda de habilidades nuevamente, como de costumbre, nada bueno se había refrescado. Hikaru se levantó en silencio de la cama y se dirigió de puntillas a la otra cama. Quizás porque hubo un presente externo, sus dos posturas para dormir fueron muy buenas. Estaban acostados sobre sus espaldas, sus delicadas y bonitas caras se levantaban y bajaban con respiraciones suaves. Quizás sintiendo que alguien la estaba mirando, pronto se abrieron un par de ojos. Al ver a Hikaru de pie junto a la cama, el primer instinto de Suenai fue tirar de la manta sobre su cuerpo. En casa, estaba acostumbrada a dormir con ropa ligera, por lo que despertarse para ver a Hikaru parado frente a ella fue primero un shock, luego se avergonzó. Ella pronunció las palabras, ¿qué estás haciendo? Hikaru respondió usando su fuerza aura. Yo también me desperté. Ping. Suenai salió de la cama, se deslizó casualmente sobre un par de zapatillas y le disparó a Hikaru un resplandor. Jeje. Hikaru se rió, sus ojos fijos en ella mientras caminaba desde la cama hasta el baño. ¿Qué estás haciendo? Al ser mirado así, Suenai se sintió un poco incómodo por todas partes. Ella no pudo evitar caminar hacia él y pellizcar suavemente su cintura. Cuando se trataba de pellizcar la cintura de un hombre, parecía que todas las mujeres nacieron con la habilidad. Ella pellizcó muy ligeramente, pero Hikaru todavía fingió llorar de dolor en una pequeña voz. ¿Tu cabello? ¿Es un desastre? Suenai se sorprendió. Para chicas. Lo que más temían en la mañana era un problema de cabello. Se apresuró al baño y se miró en el espejo. El cabello en el frente estaba un poco desordenado en su rostro, no es gran cosa.
Y en el reflejo del espejo, vio que alguien ya había caminado a su lado. «Te ves tan hermosa así». Mirando a su señor de cabello plateado en el espejo, su cabello fluye pero ligeramente desaliñado, dijo Hikaru, incapaz de ayudarse a sí mismo. HMPH. Sue-Nai ignoró a Hikaru y acaba de comenzar a lavarse. Pero su estado de ánimo se iluminó. Hikaru también comenzó a lavarse. Después de que terminaron, finalmente no pudo contener los sentimientos románticos en su corazón y extendió la mano para tocar la mano de su último año. ¿Qué? La niña lo miró de lado. He enjuagado mi boca. Dame un beso. Hikaru sonrió descaradamente. En la isla, su relación había progresado mucho más allá de los besos. Incluso habían nadado juntos. Debajo del mar. Sus manos habían sido bastante traviesas. Si no fuera por los muchos Pokémon afuera, además de Atenea, sospechaba que Hikaru habría sido aún más avanzado. Sakura todavía está afuera. No estás pensando en ser de mano, ¿verdad? Sue-Nai lo miró con cautela. Ayer, ya había visto a Hikaru presionando a Sakura e incluso a azotarla. El tímido junior que había conocido se había ido. El Hikaru actual fue mucho más audaz. Jeje. Hikaru no respondió directamente, pero solo tomó su mano y le hizo cosquillas en la palma. Solo un beso. Mirando sus expectantes ojos, Sue-Nai finalmente no pudo evitar asentir. Pero en el momento en que ella asintió, con un tirón de su mano, ella fue rápidamente atraída por el abrazo del hombre. Mirando su pequeña boca rosada, mientras la niña cerraba los ojos, Hikaru disminuyó la velocidad y presionó suavemente sus labios contra los de ella. Tan cerca. ¿Un beso es solo un beso? Este pensamiento acababa de pasar por la mente de Sue-Nai, pero al siguiente segundo, sus ojos se abrieron. ¿No dijiste solo un beso? Un minuto después. ¿Tú? Finalmente logró apartar sus brazos, sintiendo que su cuerpo se volvió un poco débil, su rostro tan rojo como un cangrejo al vapor. Sue-Nai realmente quería morderlo en el brazo. Como se esperaba. Había probado y quería más. Dijo que solo sería un beso, pero sus manos se habían deslizado dentro de su ropa. La cara de Hikaru también estaba un poco roja. También estaba un poco avergonzado por esto. No pude evitarlo, realmente no pude evitarlo. En ordenar su cabello, el rubor en la cara de Sue-Nai disminuyó un poco. De vuelta en la ciudad de Suimu, te pedí que volvieras a casa conmigo, pero te negaste. Ahora, Sakura está justo al lado. Ella parecía un poco molesta. Lo que hizo que Hikaru se preguntara si había hecho algo mal. Aunque no sabía si su mayor estaba realmente enojado, o cuál era la diferencia, Hikaru dijo sinceramente, estaba equivocado, señor. Algún contacto físico y fricción durante sus interacciones fueron inevitables. Sue-Nai se consideró mucho más experimentado que Hikaru en este aspecto. Al ver al Hikaru algo en pánico, ella tomó la iniciativa de sostener su mano, calmándolo. No estoy enojado, solo estoy un poco inseguro en mi corazón. ¿Por qué? Con la pregunta de Hikaru, suspiró y dijo suavemente, cuando estamos solos, espero que tus ojos estén solo sobre mí. Pero frente a Sakura, siento que le pones más atención. Ella ya me ha dado paso mucho, y es tan inocente. Puedo ver que eres casi la persona más importante en su mundo entero. Muy bien, lo que digo suena un poco extraño, pero eso es básicamente lo que quiero decir. Aunque decir esto la hizo sentir muy humilde, esta era una moderación que estaba dispuesta a aceptar. Capítulo 484. Entrenadores de la región y... Ustedes dos están despiertos tan temprano. Desayunando, Sakura miró a los dos que ya estaban vestidos y quejían. Ella ni siquiera sabía cuándo los dos se habían despertado. Vimos que estabas durmiendo tan profundamente, así que no te llamamos, dijo Hikaru, colocando una bola de masa en su tazón. Este fue el desayuno que había preparado esta mañana. Oh. Din, din. Mientras los pocos de ellos desayunaban, la pelota Rotom Pokeye que se había colocado a su lado se abrió. Salieron 3 Rotoms de diferentes estilos. Rotom, detección de competidores que se acercan. Mostrar información. Los 3 Rotoms hablaban en el mismo estilo y con el mismo contenido. Hikaru hizo señas y su Rotom voló. Luego abrió la función del mapa. Durante la competencia, el Rotom solo activaría su modo de transmisión en vivo durante las batallas. En otras ocasiones, solo tenía una función de posicionamiento. Además, Hikaru descubrió que parecía ser el mismo Rotom siguiéndolo en cada competencia.
En los preliminares de la Liga Juvenil la última vez, también fue este Rotom azul el que lo siguió. El Rotom de Sakura era el mismo, solo el Rotom de su último año era nuevo. Esto también fue bueno, se habían convertido en viejos conocidos. Rotom, cambiando a la función del mapa. El Rotom azul rápidamente levantó la pantalla, proyectando un mapa holográfico frente a ellos. El mapa era una construcción en 3D de la ciudad. En el mapa, docenas de puntos rojos se dispersaron en varios lugares. Solo entonces Hikaru vio que este era el lugar de reunión inicial para los entrenadores de la región y varios equipos se acercaban rápidamente a su posición. A juzgar por su velocidad, probablemente venían en taxi, o posiblemente viajando en Pokémon. A diferencia de la estricta gestión de Pokémon en las calles de la región de Waxia, en la región M, siempre que obtuviera una licencia de conducir Pokémon o una licencia de vuelo Pokémon, podrías conducir Pokémon en la ciudad con un cierto grado de libertad. Mi reputación me precede. La competencia acababa de comenzar, y 5 o 6 equipos ya se apresuraban hacia él. Estaba claro que sabían quién era. Algunos querían desafiarlo, otros tal vez solo querían ver su fuerza por sí mismos. El grupo rápidamente terminó su comida, se ordenó y salió del hotel. El primer partido no pudo evitarse. Mientras el oponente tuviera la intención de desafiar, era imposible evadir bajo cualquier circunstancia. Pero mientras ganara, no pudo rechazar los desafíos de aquellos con menos victorias que él. Sin embargo, en este momento, Hikaru tampoco tenía intención de rechazar desafíos. ¿No es solo una batalla? Entonces tráelo. Después de esperar en la entrada del hotel durante unos minutos, un miedo pronto voló desde el cielo. 2 entrenadores jóvenes con cabello castaño y apariciones casi idénticas aterrizaron de él. De su apariencia, Hikaru podía decir de un vistazo que eran entrenadores de la región y Gnosis de Puente Alto, pupilas azules. Los entrenadores de este país enfatizaron la etiqueta en la batalla y tuvieron una actitud desdomática hacia los entrenadores que usaron varias tácticas subsistentes, creyendo que las victorias obtenidas de tal manera fueron demasiado siniestras. ¿Están ustedes dos aquí para desafiarme? A juzgar por su aspecto, eran claramente un par de gemelos. No, un entrenador respetado de la región de Waxia, estamos aquí para admirar el estilo del entrenador número 1 en la división junior de Waxia. Hablado en su idioma nativo. Los dos se miraron y finalmente hablaron al unísono. Jeje. Hikaru se rió a la ligera, sabiendo que desconfían de su fuerza, pero también curiosamente si era tan fuerte como lo hacía Internet. Esperando que otros prueben las aguas. Parece que los entrenadores de la región y no están tan unidos. Pero en realidad, la liga juvenil se celebró hace varios meses. La fuerza actual de Hikaru era mundos aparte de lo que era entonces. Ignoró a los dos, miró el mapa y comenzó a caminar hacia Lightning Valley con Sakura y su señor. Uno tras otro, más personas siguieron. Sin excepción, todos eran entrenadores de la región y se saludaron cortésmente, conversaron. Y seguido detrás de Hikaru a un ritmo sin prisas. Pronto, alguien comenzó a hablar de Hikaru. La misión que la liga nos dio esta vez es obtener tantos puntos como sea posible en la competencia. Mientras tengamos suficientes puntos, habrá recompensas. Ian, ¿no vas a probar ese entrenador de Waxia? Te dejaré esta oportunidad. Cazador. A tu Jaulucha siempre le ha encantado luchar contra los fuertes. Neil, ¿qué hay de ti? ¿Qué dices? Mientras los pocos de ellos discutían, Hikaru al frente ya había caminado a un gimnasio. Después de que los entrenadores se hicieron frecuentes, los gimnasios también se hicieron populares en todo el mundo. Al mismo tiempo, una voz apareció con precisión en las mentes de cada competidor que lo siguió. Todos nos han estado siguiendo. ¿Estás buscando un buen lugar para luchar? He encontrado un buen lugar para todos ustedes. En el momento en que apareció esta oración, todos detrás de él quedaron atónitos. Luego se miraron el uno al otro, sus caras llenas de conmoción y pánico. ¿Escucharon una voz? ¿Todos lo escucharon? Fue ese hombre al frente llamado Hikaru quien lo dijo. Esta es la fuerza de Aura. Lo he buscado un poco. ¿Nos está desafiando? ¿Nos está desafiando a todos? Como se esperaba del entrenador número 1 de la región de Waxia. No, lo estábamos siguiendo. Tal acción debe haber sido vista por él como una provocación. ¿Alguien va a aceptar el desafío? No dejes que los entrenadores de la región de Waxia desprecies a los entrenadores estadounidenses de la región y un gimnasio de tipo fuego, el campo de batalla es de tipo fuego. Neil,
¿No te especializas en Pokémon de tipo fuego? ¿Por qué no lo intentas? ¿Prueba su verdadera fuerza? Está bien. ¿Has terminado de discutir? Después de evaluar los pocos equipos que se habían reunido y escuchado toda su conversación, Hikaru arregló su mirada al hombre con cabello rojo naranja que había sido empujado hacia adelante. Entre este grupo de entrenadores jóvenes, la mayoría de ellos tenían miradas calculadoras en sus ojos. Y nadie estaba dispuesto a subir y probar las aguas primero. Solo este entrenador de tipo fuego era un poco sencillo, poseyendo la imprudencia única de un entrenador de tipo fuego. No sabía si era por la influencia de su Pokémon. Está bien. El entrenador llamado Neil se rompió los nudillos, haciendo un sonido crujiente. Y entró en el gimnasio sin dudarlo. Entrenador de Waxia, te estaré esperando adentro. Los otros entrenadores de la región y miraron a Hikaru, sus ojos llenos de cautela y escrutinio. ¿Ustedes dos, quieres desafiar uno? Hikaru no estuvo de acuerdo de inmediato, pero en su lugar le preguntó a los dos a su lado. Desde que estamos aquí, por supuesto que tenemos que tener un partido. Suenai mostró una expresión interesada. Entonces me uniré también contra los entrenadores del mismo grupo de edad. Sakura, naturalmente, no tendría miedo y clamó a unirse. Este en la chaqueta negra, su Pokémon es. Capítulo 485, Gavita vs Arcanine. Este en la chaqueta negra, sus Pokémon son Venusaur, Machamp. Sus Pokémon son Tentacruel, Rápidas. Frente a ellos, Hikaru relató su información de Pokémon uno por uno a las dos chicas. Mientras Hikaru hablaba, las expresiones de estos entrenadores de la región se convirtieron en conmoción. Entonces se volvió feo. Antes de la competencia, todos recibirían un archivo con información sobre entrenadores de otros países. Pero esta información no estaba completa, solo registraría una parte. Pero ahora, este entrenador de la región de Waxia básicamente había revelado todos sus Pokémon, incluso exponiendo a los que nunca antes habían sido revelados. ¿Qué tipo de habilidad era esta? Este entrenador de la región de Waxia fue muy aterrador. Frente a tal brecha de información, Suenai y Sakura rápidamente eligieron a sus oponentes. Los dos competidores seleccionados de la región parecían sombríos. Después de una discusión, finalmente decidieron un formato de batalla de 2v2. Después de que se tomó la decisión, Hikaru no desperdició más palabras y entró en el gimnasio. El grupo de entrenadores que se fueron a la entrada se miraron, luego lo siguió al gimnasio. Estaban extremadamente ansiosos por saber qué tipo de habilidades poseía este entrenador, que había ganado el primer lugar en la Liga Juvenil de Waxia. M Región. La organización Pokémon exclusiva de la región M se llamó el Consejo de la Mesa Redonda en los primeros días. Más tarde, a medida que los conceptos de Pokémon y entrenadores se hicieron populares en todo el mundo, el nombre se cambió a la Liga Pokémon. El nivel de gestión, originalmente llamado el orador, ahora se llamaba presidente y miembros. Solo había un presidente. En este momento, dentro de la sede de la Liga Pokémon. Alrededor de una gran mesa redonda, un grupo de hombres con trajes miraba la pantalla frente a ellos. Durante la competencia, después de que un entrenador aceptó una batalla, la escena de la batalla se transmitiría a los ojos de todos los árbitros. Y los árbitros, naturalmente, eran todas las personas responsables de los 8 países. Entre ellos, el más atendido fue definitivamente la escena de batalla de Hikaru. Entonces, después de que Hikaru aceptó la batalla, la mayor parte de la atención se centró en él. Entonces este es el primer entrenador de Waxia en usar Mega Evolution. Hablado en el idioma de la región M. El hombre en el traje sentado en el centro fue el presidente de la Liga Pokémon de la región M de este término. ¿Hay alguna inteligencia en él? En una silla al lado de la mesa redonda, una persona se puso de pie inmediatamente. Cualquier información sobre él en la región de Waxia se ha clasificado como un archivo de alto secreto. El hombre en el traje asintió. En términos de inteligencia, mientras la región de Waxia tuviera que cubrirlos, la única forma de obtener información desde allí era infiltrarse. Pero la dificultad de buscar información de esta manera fue demasiado grande, era natural que no pudieran encontrar nada. Entonces, esta vez, debemos expulsar su mega evolución. ¿Cuántas piedras de evolución ha encontrado el departamento de investigación? Otra persona se puso de pie, pero sus palabras dudaban. Más de 100 piezas. ¿Qué? La frente del presidente frunció el ceño. ¿Cómo puede haber tan pocos?
La información sobre Mega Evolution ni siquiera se había extendido mucho en su país todavía, por lo que nadie debería recopilar mega piedras. Durante la colección, hubo un coleccionista al que le gustaban las piedras y recogió todo tipo de ellos. Pero más tarde, la región de Waxia los compró a un alto precio. Esto incluía muchas mega piedras. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos los miembros presentes quedaron atónitos y luego llenos de ira. Esta región de Waxia. Sabían sobre Mega Evolution de antemano y recogieron en secreto mega piedras. Tal acción debe ser condenada, condenada internacionalmente. Cambio, cambio. Tranquilo, tranquilo. El presidente sentado en el centro gritó 2 veces, mirando la pantalla que se reproduce en el medio de la mesa redonda. Reflexionó por un momento. Déjalo ir. Este joven entrenador de Waxia es el primero en usar la evolución de la Mega en la región de Waxia. Es el más competente para dominarlo. Debemos hacer que él y su Mega Pokémon evolucionen. Abajo, los ojos de una persona se estrecharon, e inmediatamente se puso de pie. Sí, presidente. Dentro del gimnasio. Debido a la competencia, los pocos de ellos completaron rápidamente los procedimientos de batalla. El llamado campo de tipo fuego era un cráter volcánico creado artificialmente. Pero la escala de este gimnasio claramente no era pequeña, y el líder del gimnasio también era un entrenador de élite de 4 niveles. 2 entrenadores se enfrentaron desde la distancia, con 2 rotomas volando en el aire. En cuanto al espacio entre ellos, era un mar de lava burbujeante. En la superficie de la lava, se elevaron docenas de pilares con un diámetro de aproximadamente 5 o 6 metros. El área de todo el mar de lava era no menos que el tamaño de 2 campos de fútbol. La batalla está a punto de comenzar. Ambos competidores. Invoca a tu Pokémon a tiempo después del anuncio. Los 2 Rotoms anunciaron simultáneamente, 3, 2, 1. En el momento en que terminó el anuncio, ambos lanzaron su Pokémon al mismo tiempo. Ven, Arcanine. Estoy contando contigo. Gavite. Enfrentar una batalla en la división Junior. Hikaru, naturalmente, no lanzaría un Pokémon como Charizard, que era adecuado para un campo de tipo fuego, o el Greninja de tipo agua. Después de mucho pensar, el Gavite que pronto evolucionará fue la mejor opción. Georgia. Aquí vengo. Gavite saltó sobre uno de los pilares de piedra. Sin embargo, lo primero que veía no fue su oponente, sino su entorno. Entonces, parecía un poco insatisfecho. ¿Georgia? ¿Por qué hay tan pocas personas? Al escuchar esto, Hikaru fue aturdido por primera vez, luego lleno de impotencia. Este pequeño tiburón, cuando se trataba de habilidades de aprendizaje, además de Charizard, aprendió más de Greninja. Inesperadamente, también había aprendido su personalidad de presentación. Hablando de eso, la razón por la que no ha evolucionado, ¿podría ser que quiere evolucionar frente a una multitud? Pero en este momento, este Arcanino frente a él también fue un oponente fácil. Pokémon, Arcanine. Habilidad, justificado. Género, hombre. Talento, Elite 4. Nivel, 41. Movimientos, Juega Raf, Firefang, Flare Blitz, Crunch, Extreme Speed, Flame Wheel, Flametrover. Día soleado, Hype Beam. A nivel 41 Arcanine. Gavite ya era el nivel 49. Con un comienzo de batalla, la mirada del entrenador contrario Neil todavía era solemne, pero también llena de ira. Aunque el Hikaru opuesto era famoso, este Gavita claramente no era su Pokémon principal. Aunque sabía que podría no ser un partido para Hikaru. No usar su Pokémon principal era demasiado irrespetuoso. Arcanine, velocidad extrema, rueda de llama. Las llamas se encendieron en todo el cuerpo de Arcanine. Comenzó con un movimiento poderoso y una técnica de combinación, convirtiendo todo su cuerpo en una rueda de fuego mientras cargaba hacia Gavite. Tumba de roca. Hikaru también dio el comando en el primer momento. Aunque la velocidad de Arcanine fue rápida, a los ojos de Hikaru, su trayectoria de movimiento era demasiado fácil de rastrear. Capítulo 486. El Garchomp juguetón. Después de experimentar tantas batallas, para una batalla de este nivel ahora, Hikaru podía decir la trayectoria del Arcanino a un vistazo, por lo que inmediatamente había dado el mando de tumba de roca. El propósito era predecir el movimiento de Arcanina y luego sellarlo. Pero en realidad, Gavite realmente usó tumba de roca.
Era solo que esta tumba de roca encerrada en el pilar de piedra que Arcanine ya había pasado. En otras palabras, este movimiento fue perdido con éxito por Arcanine. Lo que siguió fue la rueda de llama de Arcanine más la colisión de velocidad extrema. Desde este punto de vista, el dominio de este arcanino de sus movimientos fue bastante alto. Podría combinar dos movimientos en uno, usando la aceleración de la velocidad extrema para aumentar la potencia de la rueda de llama. Pero no debería haber sido incapaz de esquivar esto, ¿verdad? Con su fuerza aura dando instrucciones, más la diferencia en sus niveles de energía, y también, durante sus sesiones de entrenamiento habituales, no fue tan lento al esquivar la hoja de afeitar de Bulbasaur. Al ver al Gavite a distancia, Hikaru cayó en pensamiento. Pero al ver la sonrisa triunfante en su rostro después de ser golpeado, Hikaru rápidamente entendió. Este pequeño no solo había aprendido una personalidad de Greninja, sino que incluso quería comenzar con un revés antes de mostrar su fuerza. Como se esperaba, después de recibir este golpe, Gavite fue enviado inmediatamente volando al cielo, llorando de dolor, su expresión apática. Esta situación hizo que todos en la multitud circundante fruncen el ceño. Al mismo tiempo, un pensamiento apareció en sus mentes al unísono. ¿Este es el entrenador más fuerte en la división junior de Waxia? No parece tan genial. Buen trabajo, Arcanine. Al ver la tierra de los golpes, el Nail opuesto se emocionó inmediatamente. Si bien no puede esquivar en el aire, use el lanzallamas. El arcanino estaba claramente bien criado. Después de escuchar la orden de su entrenador, las llamas se elaboraron inmediatamente en el aire, y un lanzallamas se disparó directamente hacia el Gavite aún en el aire. Impotente. Hikaru no tuvo más remedio que jugar junto con su acto. Gavite, si te golpean así, Bulbasaur te reirás. Simplemente sintió que algo era un poco extraño. Y así, el Gavite en el aire, al escuchar estas palabras, mostró una expresión no dispuesta. Al momento siguiente, una luz blanca explotó de su cuerpo. Y su forma se expandió una vez más. Como se esperaba, este pequeño tiburón había alcanzado el borde de la evolución hace mucho tiempo, solo quería evolucionar frente a la gente. La luz se disipó. El Gavite previamente más pequeño se había convertido en un Garchomp. Se agregaron decoraciones amarillas a su cabeza y su vientre de color rojo previamente. Y las aletas de tiburón en su cuerpo se hicieron más largas. Diferentes picos también crecieron en su cuerpo, lo que hace que parezca más intimidante en general. ¿Evolucionó? Esta escena, tal vez a los ojos de los entrenadores de la división senior, podría parecer apagada. ¿Cómo podría una Gavita que solo estaba perdiendo ante un temprano etapa Lord Arcanine completa su evolución con solo una o dos palabras de aliento de su entrenador? Pero a los ojos de la división junior, era justo, porque la fuerza de su Pokémon era principalmente en esta etapa, por lo que era normal que faltara su juicio. ¿Cómo es esto posible? ¿Una oración, y evolucionó? Oh, Dios mío, Garchomp. Nail está en peligro. Los entrenadores de la región y cerca, así como algunos miembros que ya estaban en el gimnasio, ahora tenían los ojos bien abiertos. Solo el líder del gimnasio que observaba desde la cima tenía los ojos en los que se les entrecrían, finalmente pronunciaba una oración, así que así es. Pokémon, Garchomp. Habilidad, piel áspera. Género, hombre. Talento, campeón. Nivel, 53. Movimientos, aparejo, aliento de dragón, garra de metal, tiro de lodo, excavación, barra, cola de dragón, tumba de arena, garra de dragón. Descripción, un Garchomp nutrido por el poder de Viridian desde que estaba en un huevo, por lo que tiene una bonificación considerable en la resistencia. Nutrido por Hikaru con el poder de Viridian ya que era pequeño. Además de los Pokéblocks de resistencia y la reducción de daños de medio del fuego, se podría decir que el ataque de Arcanine ahora no causó mucho daño a Gavite. Simplemente quería causar una sensación. Garchomp rodeado de lanzallamas. Tal vez fue la efectividad de la rueda de llama justo ahora lo que hizo que el Nail opuesto no perdiera confianza incluso después de que Garchomp evolucionó. En cambio, su espíritu de lucha se hizo más fuerte. ¿Y que si evolucionó? Arcanina, aumente la potencia de fuego. Una corriente interminable de lanzallamas formó un pilar de fuego que una vez más envolvió el Garchomp evolucionado. No importa dónde volara, las llamas detrás de ella siguieron como una sombra. Era como si Garchomp no tuviera forma de lidiar con las llamas. Esta situación una vez más confundió a la multitud de observación.
¿Ni siquiera puede esquivar un lanzallamas después de evolucionar? Este es un Pokémon pseudo legendario. Un Pokémon pseudo legendario ordinario, después de evolucionar a su etapa final. Básicamente, tiene la fuerza de un Pokémon de nivel maestro. ¿Podría ser todo espectáculo y no ir? ¿Es este realmente el entrenador número 1 de la región de Waxia? Gran hermano, ¿qué está haciendo? Sakura, observando desde el lado, también estaba un poco confundido. No es el problema de Hikaru. Es ese Garchomp. Es muy travieso. Suenai, quien había luchado contra Gavite antes, inmediatamente explicado. La fuerza de este tiburón era mucho más que esto. Ahora que has evolucionado, deja de jugar, de lo contrario, ¿cómo vas a mostrar? Hikaru transmitió su aura. Luego dio la orden, garra de dragón. Con el comando, desde dentro de las llamas. Llegó el rugido de Garchomp que resonó en todo el gimnasio. Una luz blanca brillante, como si se separara los cielos y la tierra, cortó toda la columna de fuego por la mitad como el tofu. Lo que surgió fue un Garchomp cuya piel solo estaba ligeramente enjuagada. Chomp. Dragon Rus. En medio de las asombradas miradas de la multitud, Hikaru dio otra orden. Si uno hubiera estado viendo de cerca a Hikaru, habrían notado que de principio a fin, no había mostrado un solo pánico. Sintiendo las asombrosas miradas de las personas que lo rodean, la boca de Garchomp se dividió en una sonrisa jeje. Esta sensación de ser el centro de atención fue realmente genial. No es de extrañar que el maestro Greninja siempre se jactara de lo increíble que era luchar junto a Hikaru. Una luz turquesa, como un arco iris, apareció en su cuerpo y luego se zambulló. La intensidad energética fue varias veces más fuerte que la tumba de la roca de antes. Dodge rápidamente. Antes de que las palabras de Neil pudieran dejar su boca completamente, Garchomp ya había completado su inmersión, chocando brutalmente contra Arcanine. El pilar de piedra, bajo ese impacto, levantó una enorme nube de polvo. En el momento en que los dos hicieron contacto, este pilar de piedra se rompió directamente por la mitad. Arcanine. Al ver esto, Neil estaba muy alarmado. A continuación estaba Lava. Antes de que el polvo se hubiera establecido. Una figura corta el cielo. Mirando de cerca, era Garchomp llevando el arcanino débil. Capítulo 487. Los Zapdos que roban electricidad. En este partido, el ganador es Garchomp. Hikaru de la región de Waxia gana un punto. Los dos Rotoms, que sirven como comentaristas en vivo, volaron a Arcanine. Después de ver que Arcanine había perdido por completo su capacidad de luchar, anunciaron el resultado. ¿Fue incapaz de controlar su poder justo después de evolucionar? Al ver el impresionante Garchomp, alguien murmuró aturdido. Y esta conclusión fue rápidamente aceptada por todos. ¿Alguien más quiere desafiar? Hikaru no recordó a Garchomp de inmediato, pero en su lugar se enfrentó a los entrenadores reunidos de la región y, si quisieran desafiarlo, también podría luchar contra ellos a la vez. Pero aparte del Neil bastante imprudente, los otros entrenadores no parecían tener ninguna intención de desafiarlo. Todos rechazaron cortésmente, y al final, la conclusión fue que nadie quería desafiar. Solo había 5 oportunidades para desafíos activos. Un menos significaba una oportunidad menos de anotar puntos. Al ver que ninguno de ellos se atrevió a continuar el desafío, Hikaru también lo encontró aburrido. Estas personas, algunas de ellas, ni siquiera sean tan buenas como los competidores en la liga de la escuela secundaria Waxia. Garchomp miró hacia abajo, voló un círculo y luego fue retirado en la pelota Pokéye de Hikaru. Las siguientes fueron las batallas para su senior y Sakura. Nadie podría rechazar la primera invitación de desafío. De los dos elegidos, uno de ellos parecía particularmente sombrío. Durante el descanso en la batalla de Hikaru y Neil, ya habían revisado la información sobre las dos chicas. Descubrieron que uno de ellos también era un competidor de la división senior de la Waxia Youth League. En cuanto al otro, aunque no tenía miedo, su expresión también era increíblemente solemne. Después de todo, un competidor que podría unirse con Hikaru definitivamente no debía ser subestimado. ¿Quizás ella es solo una cara bonita? Ni siquiera tan bueno como Neil. Este entrenador de la región y se consoló a sí mismo, pero cuando comenzó la batalla, rápidamente se dio cuenta de lo absurdo de sus pensamientos. Suenai convocó a una Alolan Ninetales, mientras que su oponente envió una Abomasnow a nivel de Lord que probablemente había evolucionado. Fue noqueado en un golpe por el haz de hielo de Alolan Ninetales. ¡Qué broma!
El actual Alolan Ninetales era un Pokémon de nivel maestro, después de todo. Con la ayuda de Hikaru, un solo disparo fue una Bumas, no fue un pedazo de pastel. Esto fue a pesar del campo de tipo fuego debilitando el poder de los movimientos de tipo hielo. Viendo esta escena, el entrenador restante elegido por Sakura parecía aún más sombrío. Su Pokémon era un Empoleón de tipo agua, solo nivel 39. Naturalmente, no podía escapar de ser sacado por el rayo de un solo golpe de Dragonite. Con eso, los equipos restantes ya no se atrevieron a desafiar al grupo de Hikaru. No es divertido, tan débil. Después de salir del gimnasio, dijo Sakura, luciendo aburrido. Eso se debe a que nuestros Pokémon se han fortalecido. Si esto hubiera regresado durante la liga de la escuela secundaria, estos Pokémon habrían sido oponentes con los que habría tenido que hacer mucho esfuerzo y aún no podría vencer. Suenai se lamentó desde el lado. Al mismo tiempo, no pudo evitar mirar a Hikaru, el afecto en sus ojos. Aunque algo oculto, todavía era muy brillante. Señor, ¿no tenías otro encuentro con Articuno más tarde? Casualmente, esta vez encontraremos a Zapdos. ¿Están relacionados? Hablando lógicamente, las tres aves legendarias definitivamente deberían estar relacionadas. Al escuchar a Hikaru preguntar sobre Articuno, Suenai quedó atónito por un momento. No lo sé. No me dijo estas cosas. La razón por la que estoy en buenos términos es completamente porque descendió con el reino secreto de Snow Mountain en ese entonces. Mi madre fue la primera en encontrarlo herido y lo cuidó durante mucho tiempo. Hablando de esto, se volvió un poco en conflicto. Articuno me pidió que no le dijera a nadie su ubicación o ninguna noticia al respecto. Fue solo que Articuno no lo permitió. Si Hikaru realmente quisiera saber, ella todavía le diría. Entonces olvidemos. Hikaru asintió. Las calles de la región M estaban llenas de tráfico, e incluso había carreteras dedicadas para Pokémon. Como una ciudad próspera. Los edificios circundantes se pusieron de pie, lo que lo hizo sentir que estaban tejiendo a través de un bosque de acero. Incluso durante el día, uno podía sentir la vitalidad de esta ciudad. De repente, con una serie de clics, toda la ciudad parecía detenerse por un momento. Las luces en las habitaciones comenzaron a atenuarse. Los peatones en la calle sacaron sus teléfonos, los miraron. Maldito varias veces, y continuó impotente en su camino. Claramente, toda la ciudad tenía otro corte de energía. Hikaru pensó por un momento y convocó a Latias. Vamos a ver. Debido a su condición de competidor, también podría convocar a Pokémon libremente en el área urbana. Esta ley que permite que Pokémon se libere en la ciudad hizo que las noches en la región M no fueran muy seguras. El destino del grupo era Lightning Valley de todos modos, para ver si podían preguntar a Zapdos para algunos cristales de Lightning. Ahora que la otra parte ya había venido a esta ciudad, ¿por qué no ir y echar un vistazo? Latias, ten cuidado. Si las cosas salen mal, correremos de inmediato. En el cielo, Sakura murmuró sin cesar. Estaba sentada detrás de Hikaru, sosteniéndolo con fuerza. Ni un... Está bien. Latias asintió, luego se convirtió en una racha de luz y voló hacia la dirección del aura detectada. La planta de energía. Un grupo de Magnemita levantó la vista del terror al gran pájaro amarillo del cielo. Eran los trabajadores de Pokémon de la central eléctrica. Actualmente estaba encaramado en el polo de energía más alto de la planta, su cuerpo crepitaba con electricidad, sus plumas se paraban en el extremo como el de un puercoespín. Una corriente eléctrica masiva fluía a lo largo de los cables hacia su cuerpo. Claramente, Zapdos estaba absorbiendo la electricidad. Al lado de la planta de energía. Un grupo de entrenadores de la región M vio esta escena impotente. Incluso los trabajadores de la planta de energía miraban impotentemente al gran pájaro amarillo de la planta. Era fuerte y estaban indefensos. Llegó cada pocos días, y toda la ciudad estaba sufriendo por eso. La compañía eléctrica había considerado cortar la energía cuando Zapdos llegó a absorber la electricidad, pero en esa situación, Zapdos usaría un movimiento de truenos a gran escala en la ciudad. Era como si estuviera amenazando a los humanos. Si no me dejas comer electricidad, este trueno te golpeará. Impotente. El lado de la región M solo podía elegir apaciguar al ave para mantener la paz. Principalmente, el costo de tratar con un Pokémon tan legendario, y uno que estaba por encima del nivel de campeón, era simplemente demasiado grande. Era mejor sacrificar un poco de electricidad. Pero de esta manera,
Los que sufrieron fueron los residentes y las compañías de producción de la ciudad. Está comiendo por más y más. Al observar los Zapdos que todavía absorbían energía eléctrica, el capitán de defensa de la ciudad de abajo se sintió un poco indefenso. Como entrenador de élite de 4 niveles, para ser tan impotente frente a tal Pokémon invadiendo una ciudad humana, tuvo que decirse, también era una señal de incompetencia. Su vigilancia aquí fue realmente solo para el espectáculo. Si Zapdos se agitó, ¿no tenían forma de resolverlo? Capítulo 488, Árbitros de otros países. Pokémon, Zapdos. Habilidad, presión. Género, sin género. Talento, legendario menor. Nivel, 91. Movimientos, Peck, Thunder Wave, Thundershock, pantalla de luz, agilidad, potencia antigua, carga, trueno, cañón de zap, azaire, pájaro valiente, electrobola, mosca, sustituto. Viendo el ahora. Zapdos completos dejó escapar un eructo, Sakura, escondido por él, sigilo piadoso, de Latías, comentó con cierta emoción. Incluso un Pokémon legendario no puede vernos. Latías siguió en silencio detrás de Zapdos, que permaneció completamente inconsciente. Sakura se veía con asombro en la pantalla de luz que envuelve a Latías. Nyun Hikaru me enseñó este movimiento. Latías dijo con orgullo. Lo sé, lo sé. Sakura había sabido sobre esta habilidad durante mucho tiempo. Estaba sorprendida de que incluso un legendario Pokémon no pudiera detectar esta pantalla de luz que pudiera ocultarlos. La velocidad de Zapdos no fue lenta. Pronto, Latías lo siguió a un valle. El cielo se oscureció gradualmente, y las nubes negras pesadas llenaron el firmamento. El marrón. Las piedras grisáceas hicieron que el cielo se viera negro, y ninguna luz llegó al suelo. Solo el destello ocasional de rayos iluminaría toda la tierra. Grieta. Sonó un fuerte aplauso de truenos, y la luz del rayo casi iluminó todo el valle. Un par de manos de repente abrazaron a Hikaru. Fue acompañado por la voz ligeramente temblorosa de una niña. Gran hermano, está un poco oscuro. Esperar. Hikaru aplicó su fuerza de aura a Sakura, permitiéndole percibir claramente su entorno. Está bien. En este valle, apenas había un solo Pokémon, e incluso la vegetación era escasa, con solo 2 o 3 puntos visibles. Este descubrimiento hizo que Hikaru frunda un poco. Indicó que este Zapdos podría no ser tan fácil de llevarse bien como él había imaginado. Después de Zapdos, Latías pronto encontró una cueva en el fondo del valle. Algunos troncos se apilaron, formando un nido. El cuerpo de Zapdos crepitó y provocó. Parecía estar cansado, por lo que se asentó, entrecerró los ojos. Y se durmió. En estas circunstancias, Hikaru no se atrevió a liberar su fuerza de aura descuidadamente. Sin embargo, solo a simple vista, pudo ver una pila de cristales amarillos y brillantes apilados en la cueva detrás de Zapdos. Claramente, estos fueron los llamados cristales de rayos. Era solo que el número de estos cristales de rayos. Hikaru se sorprendió ligeramente. No se atrevió a usar su fuerza de aura, pero usó su ojo de investigación, sin ninguna restricción. Lightning Crystal Tesoro de rango SS energía de rayo sólido cristalizado. Tiene un gran efecto de refuerzo de la energía en los Pokémon de tipo eléctrico y también puede mejorar ligeramente su físico. Un tesoro de rango SS, y ahora, detrás de estos Zapdos, una cueva entera estaba llena de ellos. Hablando lógicamente, con tantos cristales de rayos, Zapdos no debería tener menos comida, ¿verdad? Sin embargo, todavía decidió ir al mundo humano cada pocos días para absorber la electricidad. Parecía que este Zapdos tenía la personalidad de un acaparador y un avaro. Tantos. Viendo esta escena, los ojos de Sakura se iluminaron. Pero los Zapdos que protegen la entrada eran como un tigre que bloqueaba el camino, obstruyendo el camino de Latías. Para ingresar a la cueva, uno inevitablemente tendría que encontrarse con Zapdos. Además, no fue bueno tomar cosas de otras personas sin permiso. Olvídalo, vamos a buscar a otro lado. Hikaru no sugirió luchar contra este Zapdos por los cristales del rayo detrás de él. Cuando venían, ya había notado que también había algunos de estos cristales de rayos en los diversos acantilados del valle. Aunque había pocos, con una búsqueda cuidadosa, aún podían encontrar algunos. Después de alejarse de Zapdos, Hikaru no bajó la guardia y buscó cuidadosamente. Confiando en su fuerza de aura, todavía podía encontrar algunos cristales de rayos. Mientras tanto,
en el Pokémon League Center en White City, la capital de la región M. Este fue el punto de reunión para todos los líderes del equipo del torneo de selección del sitio. Todos los árbitros se reunieron aquí. Y aquí, se dispersaron docenas de rotomas. Una vez que un competidor entró en una batalla, el rotom transmitiría rápidamente la escena de la batalla. Un hombre corpulento del país de los osos se acercó a Lance con una expresión de sorpresa en su rostro. «Oh, señor Lance, no esperaba que fueras árbitro esta vez». Este fue un competidor del último campeonato Pokémon. Finalmente fue barrido 6-2 por Lance, pero esto también lo hizo admirando mucho a Lance. «Anbeici, mucho tiempo sin ver». Lance respondió débilmente. Sin embargo, al ver la ubicación de Hikaru marcada en el rotom, la esquina de su boca se agitó. Este niño, antes de que comenzara la competencia, había ido a la zona de pesadilla de la región M. Ahora había ido al territorio de Zapdos, y su propósito era claro. ¿Debe tener sus ojos en los cristales de los rayos allí? Pensando en el desempeño de Hikaru en los preliminares de la Liga Juvenil, Lance se sintió un poco afortunada de que esta fuera la región M. Incluso si enfureció a Zapdos, ellos serían los que tomaran la caída. Escuché hace mucho tiempo que la región de Waxia produjo un entrenador muy sobresaliente y talentoso. Mirando esta escena de batalla, parece que este niño llamado Hikaru no es tan sobresaliente como se imagina. Un hombre de mediana edad con un occidental. El bigote de estilo y el sombrero de un caballero miraban la escena tocando en el rotom y sacudieron la cabeza. Fue el único entrenador de la región y en llegar al primer 32 en el último campeonato Pokémon, llamado Aníbal. A partir de esto, se podría ver que la mayoría de los árbitros esta vez fueron competidores del campeonato de la Liga Pokémon. La anciana habló con una risa alegre, a lo que no tiene en cuenta el desprecio de la otra fiesta por Hikaru. Todavía es solo un niño, después de todo. Todos, no piensen demasiado en él. Inmediatamente, alguien refutó a la anciana. Era una hermosa mujer rubia. Su atuendo era muy audaz. Un refrescante top corto verde y pantalones calientes que se subió casi por sus muslos. Con su figura bien definida, ella era al menos una copa de. No drogada, este Gavita claramente no nació hace mucho tiempo. Un pseudo legendario Pokémon que nació no hace mucho tiempo ya ha alcanzado su forma final e incluso se ha convertido en un maestro. Este guapo pequeño llamado Hikaru, su nivel de entrenamiento debe estar en el nivel de Dios. Lance la miró. También fue una competidora de la región M en el último campeonato Pokémon y había alcanzado los 8 primeros, con una fuerza extraordinaria. Además, ella también fue muy hábil en el entrenamiento. Como ella dijo, el Garchomp de Hikaru era de hecho del huevo de la guía de sus días de liga de la escuela secundaria. Inesperadamente, en menos de un año, este Pokémon pseudo legendario ya se había convertido en un Garchomp. Tal tasa de crecimiento lo dejó incluso sin palabras. Capítulo 489. Ash, el luchador por desastre. Es demasiado animado, tan animado como si hubiera nacido hace menos de 3 años. ¿Y, este joven, no posee el poder de la mega evolución? ¿Deberías cambiar esa actitud condescendiente tuya? La hermosa mujer rubia miró bruscamente al árbitro con el sombrero del caballero. Este último solo resopló y no dijo nada. Luego giró su mirada a Lance. ¿Estoy en lo cierto? Mi análisis, Lance. Lance la miró. Su rostro ardiente tenía una mirada de posesión urgente. Dijo ambiguamente, quizás. Oh, qué hombre tan poco romántico. No es de extrañar que todavía esté soltero. ¿Realmente no puedes revelar un solo poco información sobre Mega Evolution? Se acercó un poco más a Lance y dijo seductoramente. Debes estar bromeando. Solo soy un entrenador. ¿Qué sé sobre Mega Evolution? Hablando de Mega Evolución. Las miradas de todos los que estaban a su alrededor cambiaron. Pero al ver que Lance no tenía intención de hablar de eso, aunque estaban con curiosidad, solo podían suprimirla. Después de todo, la región actual de Waxia no era lo mismo que antes. Solo en términos de lanza, su fuerza fue la primera entre todos los presentes. Solo podían esperar y ver si los entrenadores de la región de Waxia usarían Mega Evolution. Todos, sin acuerdo previo, hicieron que los competidores de su propio país desafiaran a los competidores de la región de Waxia. Al ver esta escena, Lance no estaba demasiado nerviosa. Si no jugaron ningún truco y se basaron únicamente en su propia fuerza. Estaba seguro de que los entrenadores de la región de Waxia no eran más débiles que nadie. Durante el periodo de preparación para la competencia,
los entrenadores de varios países básicamente habían formado sus equipos. As también siguió la sugerencia de Hikaru y se asoció con Luo Chen. En comparación con los objetivos claros de Hikaru, los dos eran mucho más informales. La idea de Luo Chen era servir al país y obtener puntos lo más rápido posible, mientras que la idea de As era aún más simple, encontrar personas para luchar. Las ideas de los dos coincidieron, por lo que buscaron frenéticamente personas para luchar, y su primer objetivo fue la ciudad cercana de Li. Y llegaron justo después de que Hikaru acababa de irse. Tanto es así que los entrenadores de la región y aún no se habían ido. El gimnasio de tipo fuego, este es. Veamos cómo son los gimnasios en la región M. As estaba lleno de ambición. Luo Chen a su lado estaba un poco indefenso. Está lleno de entrenadores de la región y, As. Eso es aún mejor. Los venceremos uno por uno, y nuestros puntos serán máximos. As expresó que no tenía miedo de una batalla de guante y entró en el gimnasio. Luo Chen detrás de él ni siquiera podía detenerlo, solo podía dejar escapar un largo suspiro y seguirlo. De hecho, con la fuerza de As. Lo cual fue suficiente para participar en la división senior y lograr buenos resultados. Entre un grupo de entrenadores de la región, era realmente como un lobo entre las ovejas. En resumen, los barrió a través de ellos. Una hora después. La única excepción fue que después de que salieron los dos, sus dos recuentos de victorias se habían convertido en una racha ganadora de 3 juegos. Su total de puntos se convirtió en 7. Parecía que no solo As, sino Luo Chen también había logrado una racha ganadora de 3 juegos. Luo Chen, tu mantequilla es increíble. Ese polvo de sueño, ¿cómo es que no tiene miedo de ser quemado por llamas? ¿Cómo hiciste eso? Después de salir, As preguntó con entusiasmo. No, estaba imbuido de un poco de llama. Luo Chen agitó su mano. As asintió, tomándolo en serio, sin profundizar en qué tipo de llama hizo que su mantequilla sin miedo de fuego. En cambio, convirtió sus pensamientos en otra noticia. Escuché que hay un Zapdos que aparece aquí. ¿Deberíamos ir? ¿Eh? La boca de Luo Chen cayó ligeramente abierta, sus pupilas se ensancharon. Pero As tomó la decisión. Escuché que este Zapdos siempre está absorbiendo la electricidad de esta ciudad. Vamos y preguntemos por qué no encuentra su propia comida en lugar de tomar electricidad de una ciudad humana. Se decidió. ¿Qué? Oye, ese es un Pokémon legendario. ¿Cómo se supone que debemos razonar con él? Valle de Lightning. Como se esperaba, tal como Hikaru había pensado. De hecho, había algunos cristales de Lightning en Lightning Valley. Aunque el número era pequeño, bajo la búsqueda de su fuerza aura, Hikaru y su equipo aún obtuvieron una cantidad considerable de ellos. Unas 30 piezas. Esto es suficiente para Vikavolt. Después de recolectar el último cristal de relámpagos, Hikaru palmeó la cabeza de Latias, señalando que podrían irse. Estos cristales de relámpagos, además de usarse para entrenar a Vikavolt, le sobrarían mucho. Si atrapó un Pokémon de tipo eléctrico en el futuro, estos podrían prepararse de antemano. ¡Chuu! Justo cuando Latias estaba a punto de volar con Hikaru, un fuerte grito resonó en los cielos y la tierra, acompañado de rayos ragiosos. En el cielo, con una capa sobre la capa de destellos de rayos, un gran pájaro amarillo entró y salió de las nubes oscuras. Claramente, Zapdos había descubierto que alguien había tocado sus cosas y se había despertado. Pero no pudo encontrar dónde estaba el ladrón, por lo que solo podía volar en el cielo en una ira indefensa. ¿Tan mezquino? Latias parpadeó continuamente, esquivando las réplicas del rayo. Hikaru no pudo evitar quejarse. Este Zapdos acumulaba electricidad de la ciudad todos los días, y ahora estaba haciendo un berrinche solo porque perdió algunos cristales de rayos sin recolectar. Tan cojo. Esta ira disipó por completo la última culpa de Hikaru. Olvídalo. Corramos. Latias reconoció y luego rápidamente voló hacia el horizonte. Sin embargo, solo 1 minuto o 2 después de haber volado, pasó un Piot, acercándose gradualmente a Lightning Valley. En él estaban As y Luo Chen. Justo cuando As estaba pensando en descender, vio un gran pájaro amarillo volando. ¿Eh? ¿Zapdos? As se sorprendió un poco. Sin saber por qué Zapdos vendría aquí en este momento. La expresión de Luo Chen detrás de él cambió una y otra vez, finalmente se convirtió en un grito: ¡corre, As! Ese Zapdos está claramente enfurecido. ¿Qué? ¿Quiere desafiarnos? Pikachu. ¿Qué piensas? Pika.
El picacho en la cara del hombro de A se oscureció. Envió una ligera descarga eléctrica al Piot debajo de él, que fue estimulado inmediatamente y voló a la distancia. Pikachu, pica. ¿Estás bromeando? ¿Vas si eres tan duro? Hikaru, habiendo volado del Liciti, no prestó más atención a Zapdos. No sabía completamente que se había convertido en su chivo expiatorio. Y aún menos consciente de que después de su gran ira, Zapdos fue a Liciti para absorber la electricidad durante toda una semana, lo que hace que la ciudad tuviera un corte de energía de una semana. El segundo lugar al que fue la cordillera de hielo y nieve en el norte de la región M. También conocido como el hábitat congelado de los 90. Este lugar, debido a su traicionero terreno y clima severo, estaba escasamente poblado. La caída de la temperatura hizo que la Tías fuera un poco incómoda. Entonces, Hikaru cambió a Charizard para ser el conductor. Capítulo 490, La anomalía. 5 de abril. Rugido. Con un largo llanto, una figura naranja corta el cielo. Gracias por tu arduo trabajo, Charizard. Hikaru dejó escapar un largo aliento. Debido a la caída de la temperatura, se había convertido en una chaqueta con algodón con la insistencia de Sakura. Gran niebla blanca, continuas cadenas montañosas. En este momento, estaban al pie de una montaña nevada. Y frente a ellos había un pequeño pueblo donde los humanos estaban estacionados, la única ciudad humana en esta área. Al entrar en la ciudad, Hikaru, junto con las dos chicas, compró algunas necesidades diarias. No se quedaron mucho y subieron a la montaña. La Tías tenía miedo del frío y no estaba dispuesto a quedarse afuera. Al final, Suenai lanzó su Alolan Ninetales. En este mundo de hielo y nieve, era mejor que liderara el camino. Se dijo que esta cordillera de hielo y nieve era intrincada y compleja. Sin un Pokémon de tipo volador, uno seguramente se perdería después de entrar. Incluso con un Pokémon de tipo volador, uno tenía que desconfiar de las tormentas de nieve que parpadeaban de vez en cuando. Para Hikaru, quien poseía la fuerza de aura, tales rumores eran naturalmente de poca consecuencia. ¿Crujido? El clima de hoy parecía bastante agradable. El sol brillaba, con solo unas pocas nubes blancas a la deriva en el cielo. El grupo pisó la nieve. Un pie de profundidad, un pie poco profundo. Entre ellos, Sakura fue el más activo. De vez en cuando, ella se agachaba curiosamente para observar las plantas circundantes. Esto hizo que pareciera menos que estaban en una expedición y más como si estuvieran en una gira. Ella había visto muy pocos paisajes de nieve. El único momento fue una nevada en Kioto, que fue rápidamente despejado por un Pokémon con un día soleado. Bullpix, Bullpix. Alolan Ninetales caminó obedientemente al frente, sus colas blancas que fluyen acentuando el paisaje nevado, elevando aún más su atractivo estético. Ninguno de ellos era gente común, y con el aura de Hikaru liderando el camino. Incluso en esta cordillera de hielo y nieve con una altura de más de 1000 metros, solo les tomó 1 o 2 horas subir a la mitad. En el camino, la expresión de Ninetales cambió de su relajación inicial a una de solemnidad. ¿Qué ocurre? Suenai se dobló y acarició la cabeza de Ninetales. Bullpix, Bullpix. Algo está mal. Claramente olí el aroma de mi especie en ese lugar justo ahora, pero ahora se ha ido. El grupo quería llevar a Alolan Ninetales para ver su propio tipo. Este también era el deseo de Alolan Ninetales. Principalmente, quería ver su propia especie. En este punto, Hikaru pudo sentir que Gardevoir también tenía un pensamiento similar. Más importante aún, probablemente quería encontrar a su madre, ¿verdad? Pero el origen del espacio secreto del reino provino del dios del espacio y el dios del tiempo. Para comprender la estructura de los reinos secretos, uno tenía que encontrar esos dos. ¿Qué tan fácil fue eso? Gardevoir era muy consciente de esto, por lo que no había hecho la solicitud a Hikaru. Han cubierto su aroma con hielo y nieve, pero las pistas no se pueden cubrir. Hikaru dijo suavemente. Esta decisión de encontrar la especie de Alolan Ninetales le había dado a Hikaru una nueva idea. En el futuro, si hubiera una posibilidad, definitivamente llevaría a Charizard al Valle Charizific y Gardevoir a la casa de la familia Mu. Incluso si no pudieran encontrar a sus parientes, al menos quería dejarles encontrar algún sentido de parentesco. Esta sensación de parentesco dada por la propia especie era algo que Hikaru no podía proporcionar. Alolan Ninetales no pudo oler el aroma. Tomó un paso atrás y miró a Hikaru con confusión. Venga conmigo. Hikaru también se estaba impaciente. Entonces,
La guía cambió de Alolan Ninetales a él. Siguiendo las pistas proporcionadas por su fuerza aura, Hikaru caminó hacia un área más pronunciada, pero este no fue un gran problema. Cuando se encontraron con puntos de escalada difíciles, Ninetales congelaba el terreno en una escalera. Cada vez más Pokémon se escondían y los miraban. En una zona salvaje. Lo único que no faltaba era Pokémon. Algunos fueron lo suficientemente audaces como para correr hacia ellos. Era un Glaceon. Con sus delicadas figura y orejas en forma de cinta, fue sin duda muy lindo. No era tímido en absoluto, trayendo un Sandshrew algo tímido y corriendo hacia ellos. Sandshrew, ¿también tienen una versión de tipo hielo? Sakura era un poco curiosa. Si no se adapta al entorno glacial, morirá. Solo se puede decir que los seres vivos son las creaciones de la selección natural. Hikaru sacó algunos Pokéblocks de tipo hielo y los alimentó con uno a las dos pequeñas criaturas audaces. Ambos Pokémon estaban solo a nivel de élite. Sin embargo, no tenían miedo del Alolan Ninetales de nivel maestro. Naturalmente, Hikaru no tenía razón para temerlos. Glaceon, como una hermana mayor, rápidamente tomó los Pokéblocks, le entregó uno a Sandshrew y dijo con orgullo, ¿ves? Te dije que sería buena comida si me siguieras. Sandshrew, por otro lado, miró tímidamente a Alolan Ninetales. Al ver que no dijo nada, se preparó para comer. Pero en el momento en que tomó el primer bocado, sus ojos se iluminaron. Tan delicioso. De hecho, Glaceon tenía la misma expresión. Pero Hikaru estaba perdido por reír o llorar. Los dio una conferencia un poco, no todos los humanos son una buena persona. Si los encuentra en el futuro, debe ser más cuidadoso. Por supuesto, también era posible que este Glaceon fuera atrapado por un buen entrenador. Lo sé, ¿eh? ¿Cómo puedo entender lo que estás diciendo? Glaceon llegó a su sentido, solo para descubrir que Hikaru y su grupo ya habían caminado lejos. Pero no pensó demasiado en eso. Mirando a los pocos Pokéblocks restantes y el Sandshrew que estaba comiendo hasta el punto de las lágrimas, Glaceon quería decir algo pero no sabía qué decir. Así que acarició la cabeza de Sandshrew con su pata y finalmente recordó lo que quería decir. Probablemente fue algo así como, mírate, actuando como si nunca hubieras visto el mundo. Qué vergonzoso sería si se corriera la voz. Sandshrew, habiendo sido palpitado 2 veces, se sintió un poco perjudicado, pero como Glaceon era la hermana mayor que reconoció, no se atrevió a decir nada y solo podía seguir con los Pokéblocks restantes. Los dos Pokémon pronto llegaron frente a una pequeña cueva. Con un grito de Glaceon, 2 o 3 Vanillite volaron desde adentro. Estaban chirriando, lo cual era bastante lindo, pero estaba claro que estos eran solo. Al ver la comida, comenzaron a engullirla. Después de comer y beber su relleno, volaron de regreso a la cueva. Glaceon sonrió con satisfacción. No fue fácil para él cuidar a estos pequeños. El Sandshrew al lado bostezó y también se arrastró en la cueva para dormir. Todo parecía muy pacífico. Pero en la cueva, una energía púrpura apareció repentinamente sin previo aviso. Esta energía, como si tuviera un testamento propio, miró a los Pokémon en la cueva. Los pocos Pokémon, lleno y satisfecho, no estaban al tanto de cualquier anormalidad. Mientras tanto, este no era el único lugar donde aparecían las fluctuaciones de energía morada. Aparecieron en todo el mundo, algunos escasamente, algunos densamente. Sakura Country. Monte Fuji. Un rugido que sacudió los cielos y la tierra. Lo que apareció a su paso era un gigante. En el cercano mar de Sakura Country, apareció el sonido de algo agudo que rompió el agua.